La pregunta número 3 nos dicen, sean P, Q y R proposiciones lógicas. Nos dicen, demostrar usando tablas de verdad que las siguientes proposiciones son tautología. Por lo tanto, vamos a partir por hacer la letra A. La letra A nos dice esta expresión que está acá escrita en azul. Y necesitamos hacer una tabla de verdad de modo que eso sea una tautología, demostrar que eso es una tautología. En primera instancia, la tabla de verdad nos va a quedar de la siguiente forma. Al igual que en el problema 1, podemos notar que la tabla de verdad de P nos va a quedar algo de la forma verdadero, 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 falso, 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 ¿cierto? Como son 3 proposiciones, entonces vamos a tener 8 filas. Entonces hemos tenido 2 proposiciones y vamos a tener 4 filas, ¿cierto? En el fondo se va multiplicando por 2 dependiendo de la cantidad de proposiciones que nosotros estamos usando, ¿correcto? Ahora bien, para el caso de Q, al igual que en el caso de la pregunta número 1, la tabla de verdad, vamos a asumir que en la mitad de los casos verdaderos, Q va a ser verdadero, en la mitad de los casos falsos, Q va a ser falso, ¿correcto? Y en el caso contrario también, pues en la mitad de los casos de los verdaderos, Q va a ser falso, y en la mitad de los casos de los falsos, Q va a ser verdadero. ¿Sí? Suena enredado, pero en el fondo es mitad y mitad en ambos casos, quedaría así. ¿Cierto? Es decir, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Por último, para finalizar con los valores de verdad de las proposiciones simples, nos queda R. ¿Correcto? Para R, ¿qué nos va a pasar? La mitad de los casos de los verdaderos de Q, R va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falso. Por lo tanto, vamos a escribir simplemente verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Este proceso es mecánico para todo este tipo de problemas de acertar la verdad. ¿Correcto? Así que simplemente como para poder encontrar todas las combinaciones posibles y escribirlo de manera ordenada de los valores de verdad que pueden tomar P, Q y R. Entonces, Q, R nos quedaría así. Ahora, el problema se nos pone un poco más interesante. Debemos encontrar los valores de verdad de P equivalente con Q, ¿correcto? P equivalente con Q simplemente van a ser iguales cuando ambos tengan el mismo valor de verdad. Notamos que en el primer caso y en el segundo caso, ambas son verdaderos, por lo tanto la expresión va a ser verdadera. Luego notamos que en la tercera, cuarta, quinta y sexta fila tienen distintos valores de verdad, por lo tanto van a ser las 4 siguientes falsas. Finalmente notamos que en la última y la penúltima ambas expresiones son falsas, por lo tanto tienen el mismo valor de verdad, es decir, van a ser la equivalencia verdadera. Ahora hacemos esto mismo de manera análoga para el caso de Q y R. Notamos que en la primera fila dicen B y B, ¿correcto? Por lo tanto dicen B y B, por lo tanto va a ser verdadero. Notamos que la segunda fila dice B, BF, la tercera FB, por lo tanto tienen distinto valor de verdad y como tienen distinto valor de verdad, la equivalencia va a ser falsa. Luego notamos que la cuarta fila dice falso, falso, por lo tanto esto va a ser verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque tiene el mismo valor de verdad, ¿cierto? Y en la quinta fila dice verdadero, verdadero, por lo tanto también va a ser verdadero. Y luego viene verdadero, falso, y luego viene falso, verdadero. Ambas tienen distinto valor de verdad, por lo tanto van a ser falsas. Y por último dice falso, falso, por lo cual ambos tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto va a ser verdadero. Finalmente hacemos lo mismo para P equivalente con R, ¿correcto? Al igual que los casos anteriores, solamente van a ser iguales cuando ambas sean verdaderas o cuando ambas sean falsas. Si tienen valores distintos, la expresión va a ser falsa. El primer caso dice verdadero, verdadero, por lo tanto va a ser verdadero. La segunda dice verdadero y falso, por lo tanto va a ser falso. En la tercera dice verdadero, verdadero, por lo tanto va a ser verdadero. En la cuarta dice verdadero, falso, por lo que va a ser falso. En la quinta también van a tener símbolos, valores de verdad distintos. En la sexta podemos subrayar acá y nos damos cuenta que son falsos, falsos, por lo tanto tienen el mismo valor de verdad, en consiguiente va a ser verdadero. Luego notamos que es falso, verdadero, por lo cual es distinto, es decir, es falso. Y finalmente notamos que es falso, falso, por lo cual va a ser verdadero. Ahora bien, debemos encontrar el valor de verdad de la expresión entera y debemos llegar a que es una tautología. Por lo tanto, ahora debemos calcular el valor de verdad de lo siguiente. Si llamamos a esto 1 y llamamos a esto 2, necesitamos sacar el valor de verdad de 1 y 2, ¿correcto? El valor de verdad de 1 y 2
lo podemos sacar con las tablas de verdad que ya calculamos. Nosotros tenemos que esta fila es 1, perdón, esta columna 1 y esta columna es 2. Por lo tanto, como estamos trabajando con un I, con el conector I, con el conductor de conector de conjunción, esto va a ser solamente verdadero cuando ambos sean verdaderos. Si tienen signo distinto, entonces va a ser falsa. Notamos que en el primer caso ambas son verdaderas, por lo tanto va a ser verdadero. Voy a escribir con lápiz negro para que no se enreden. Ambas son verdaderos. Luego notamos que en el segundo tenemos verdadero y falso, en la tercera tenemos falso falso, en la cuarta tenemos falso verdadero, después tenemos falso verdadero, falso falso, verdadero falso, y luego al último volvemos a tener verdadero verdadero. Por lo tanto la primera y la última van a ser verdaderas, pero las 6 del medio van a ser falsas. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué nos falta? Si llamamos a esto 4, notamos que 4 en el fondo es esta expresión que está acá, y llamamos a esto 3, nos falta el valor de verdad de 4, implica a 3. ¿Correcto? Y vamos a ver ese valor de verdad. Sabemos que como es una implicancia, solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. ¿Correcto? Si el primero es falso, la expresión automáticamente va a ser verdadera. Por lo tanto, el primero va a ser el valor de verdad de 4 y el segundo va a ser el valor de verdad de 3. Notamos que cuando en 4 tenemos todos estos posibles casos en que el primer valor va a ser falso. Por lo tanto, la expresión siempre en esos casos va a ser verdadera. ¿Correcto? Verdadera, 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 verdadera y verdadera. Por otra parte, nos quedan los otros dos casos pendientes, en los cuales tenemos verdadero implica verdadero y verdadero implica verdadero. Y eso es verdadero. ¿Correcto? En el fondo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que nunca tenemos el caso en que 4 sea verdadero y en que 3 sea falso. Por lo tanto, nos da que la cuestión es siempre verdadera, y como es siempre verdadero es tautología. Y queda demostrado lo que nos piden. Espero que le haya quedado claro, y si no, esperemos que con la B y con la C se le aclare un poco más el asunto. En la B nos piden determinar que esta expresión, o demostrar que esta expresión es una tautología, para lo cual vamos a dibujar la siguiente tabla de verdad. Como ahora tenemos solamente dos proposiciones, tenemos que nuestra tabla de verdad va a tener 4 filas. Para P, vamos a suponer que la mitad de los casos son verdaderos y la mitad de los casos son falsos. Y para el caso de Q, vamos a suponer que la mitad de los verdaderos, uno va a ser verdadero, otro va a ser falso. En el caso de los falsos, uno va a ser verdadero y el otro va a ser falso. ¿Correcto? La negación de P va a tener los valores contrarios de verdad que tiene P. Por lo tanto, si P es verdadero, esto va a ser falso. Y si P es falso, esto va a ser verdadero. Ahora bien, esta expresión, a la cual vamos a llamar 2, ¿cuándo va a ser verdadero? Va a ser verdadero cuando esta fila y esta fila tengan el mismo valor de verdad. O sea, diga o FF o diga BB. Notamos que acá no dice, acá sí dice FF, acá sí dice BB y acá no. Es decir, los casos en que tienen igual valor de verdad, la expresión va a ser verdadera. ¿Correcto? Después nos dicen P equivalente con Q. P equivalente con Q va a ser igual cuando ambos son iguales, y va a ser falso cuando ambos sean distintos. Notamos que P y Q acá y acá ambos son iguales y los otros dos casos van a ser distintos. Por lo tanto nos va a quedar verdadero, falso, falso, verdadero. Ahora bien, nos piden calcular la negación de eso. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es cambiarle los valores de verdad. Si es verdadero va a ser falso y si es falso va a ser verdadero. Por lo tanto nos queda algo así. Por último, nos piden demostrar el valor de verdad de la expresión entera para ver si es o no es una tautología. Si nosotros llamamos a esto 3,
nos va a quedar entonces algo de la forma 3, perdón, nos va a quedar algo de la forma 3 equivalente con 2, ¿cierto? En el fondo yo les di nombre a esas cuestiones para poder escribirlo de forma más bonita. Entonces ahora necesitamos sacar el valor de verdad de 3 de 3 equivalente con 2. ¿Correcto? ¿Cuándo o cuál va a ser el valor de verdad de esto? Dijimos que si las cosas iban a tener el mismo valor de verdad, en una equivalencia va a ser verdadero. Y si tenían distintos valores de verdad, entonces va a ser falso. Analicemos. Analicemos estos valores con estos valores. Notamos que en la primera fila ambos son falsos, en la segunda ambos son verdaderos, en la tercera ambos son verdaderos, y en la cuarta ambos son falsos. Por lo tanto, en todos los casos son iguales. Por lo tanto, de la forma verdadero, 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 como todo es un verdadero, esto es una tautología. Finalmente, el último ejercicio de la tarea, al igual que la A y la B, la letra C nos piden demostrar a través de tabla de verdad que dicha expresión es una tautología. Es decir, debemos llegar aquí, todo es verdadero. Veamos, debemos hacer la siguiente tabla de verdad. Dado que son dos proposiciones, notamos que nuestra tabla va a tener 4 filas. En efecto, P, la mitad puede ser verdadero o la mitad puede ser falso. Q, en la mitad de los casos en que sea verdadero, va a ser verdadero y en la mitad va a ser falso. Por lo tanto, va a quedar verdadero, falso, verdadero, falso. No P, al igual como vimos en la tabla anterior, va a tener los valores contrarios a los que tiene P. Por lo tanto, si es verdadero va a quedar falso y si es falso va a quedar verdadero. ¿Correcto? No Q es lo mismo, va a tener los valores de verdad contrarios a los que tiene Q. Por lo tanto, si Q es verdadero va a ser falso y si Q es falso va a ser verdadero. Por lo tanto, queda así. Ahora ya nos dicen P y no Q. Es decir, esta expresión que está acá. P y no Q dijimos que iba a ser verdadero solo en el caso en que ambos sean verdaderos. ¿Correcto? Para que les quede claro, esta es la fila de P y esta es la fila de no Q. Entonces debemos analizar esa fila. Entonces miremos, ¿cuándo ambas son verdaderas? Notamos que ambas son verdaderas solamente en el segundo caso y en todo lo otro tienen signos contrarios. ¿Correcto? Ahora bien, si nosotros le podríamos llevar a esto 1, pero no va a ser tan necesario. Ahora analizamos el otro caso, nos piden P y no Q implica a no P. Necesitamos saber los valores de verdad de eso. P y no Q es lo que acabamos de acá de calcular. Y eso lo debemos comparar con no P. Y no P es este cuadrito que está acá que acabo de pintar. ¿Correcto? Un implica va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. En cualquier otro caso va a ser verdadero. Entonces analizamos el único caso en que el primero es verdadero, que vendría siendo esta fila, y nos damos cuenta que efectivamente el segundo es falso. Por lo tanto, la segunda fila va a ser falsa. Como ningún otro parte con verdadero, todos parten con falso, va a ser siempre verdadero. Ahora nos falta calcular los valores de verdad de P implica Q. ¿Correcto? P implica Q es como lo primero que nosotros vimos. Debemos solo fijarnos en el fondo de lo que está acá. Esta expresión va a ser falsa solamente cuando tengamos algo de la forma BF. BF, es decir, verdadero implica falso. ¿Y eso cuando está? En la segunda fila. Por lo tanto nos va a quedar algo como verdadero, falso, verdadero, falso. Finalmente nos pide la implicancia de estas dos cosas. Notamos que esto solamente es falso si tuviéramos algo de la forma verdadero implica falso. Voy a aprovechar al tiro de corregir el error. Acá esto es verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos algo de la forma falso implica verdadero y eso es verdadero, una implicancia. Por lo tanto, finalmente debemos calcular el valor de la implicancia que lo vamos a poner acá. Como no hay ninguna cosa que sea verdadero implica falso, tenemos que todo es verdadero. Por lo tanto, queda demostrado que esto sí es una tautología. Espero que les hayan servido los videos. Disculpen los pequeños errores, pero intentaremos que en el futuro esos vayan disminuyendo. Muchos saludos y que sigan disfrutando el curso.